A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor del día de hoy. Su nombre es Andrés Moyano, es psicólogo, magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos y diplomado en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión. También es director general de Imagine Consulting SCL. Bueno, le dejamos, le damos el paso a Andrés para que dé inicio a su presentación. Docente. Muchas gracias, Ruth. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Voy a proyectar la presentación. Menor el tiempo se pasa rápido, así que, bueno, este seminario que va a tomar una hora tiene por nombre Desafío de la Diversidad e Inclusión en Latinoamérica, que es básicamente un resumen de la historia y obviamente los desafíos de esta temática. Y también resumiendo, en términos personales, mi experiencia trabajando con más de 55 organizaciones en 8 países de Latinoamérica. Eh, Así que bueno, antes de comenzar, efectivamente, como mencioné el video, hay un espacio al final para preguntas, consultas, comentarios, pero para hacerlo más interactivo, si durante la presentación, así como varios de ustedes ya han mencionado, han saludado, se pueden mencionar de dónde son, para tener una idea de qué parte de Chile o de Latinoamérica se encuentran. Y también mientras va desarrollando la presentación, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, yo lo que hago habitualmente es voy a ir en la medida que el tiempo nos cuadre, ir respondiendo las preguntas, porque habitualmente salen muchas preguntas. Y por supuesto el espacio al final de los últimos 10 minutos para poder responder alguna pregunta o que ustedes puedan hacer algún tipo de comentario o reflexión. Perfecto, entonces durante la presentación pueden ahí dar algún tipo de comentario o pregunta y yo ahí voy a ir revisando y a la medida que sea atingente con lo que se esté comentando, con gusto. Perfecto. Entonces, el objetivo de este seminario tiene que ver con identificar y reconocer los principales hitos y desafíos asociados a la diversidad e inclusión en Latinoamérica, entendiendo que esta temática ha entrado muy fuertemente en Latinoamérica y probablemente algunos de ustedes tienen algún tipo de conocimiento, algo leído, escuchado, y quizá en algunos casos no tienen mayor conocimiento y que por curiosidad quieren conocer más. Así que, en ese sentido, comencemos. Partemos definiendo, bueno, ¿qué es la diversidad, no? Primero, hay múltiples definiciones, por cierto, pero lo más importante es que cuando se habla de diversidad como sinónimo es la diferencia. Diversidad es diferencia. ¿En qué sentido? De cualquier diferencia en la composición entre las personas dentro de en el contexto laboral, dentro de una unidad de trabajo, o en este caso dentro de un seminario, dentro de una escuela, de un curso, en una familia, pero en este caso nos vamos a circunscribir obviamente en el contexto laboral. ¿Y qué pasa con esas diferencias? Esas diferencias tienen la llamada combinación de atributos, que son las características que a las personas nos hacen diferentes y que influyen de manera significativa porque afectan en la forma en que las personas sentimos, pensamos y actuamos en el trabajo. Y muchos de esos pensamientos, sentimientos, emociones y conductas en el trabajo tienden a ser más bien inconscientes y eso determina en que las personas nos podemos sentir más o menos aceptadas, valoradas, respetadas y junto con eso podemos tener un mayor o menor desempeño laboral, mayor o menor satisfacción. Eso puede impactar positivo o negativamente en la salud mental también, puede castigar estrés, cuadros de ansiedad, entre otros, y eso también está asociado a que las personas nos podamos desarrollar en mayor o menor medida. Así que bueno, aprovecho de saludar, viendo los lugares donde se encuentran, de Viña del Mar, Santiago, Valle, Talca, Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta, Copiapó, Colina, Chiloé, mira, Arica, Chihuayante. Esa es la gracia de la tecnología que nos puede vincular de forma transversal a distintos rincones del país y también de Latinoamérica. Bueno, quizá ustedes no han escuchado cuáles son los tipos comunes de diversidad y probablemente no han escuchado de la diversidad de género, probablemente no han escuchado de la diversidad generacional, de las personas con discapacidad, la diversidad sexual.
Sin embargo, esto lo que está en pantalla es la llamada rueda de la diversidad, que lo que hace es ampliar la mirada con respecto a la cantidad de dimensiones o de variables que componen la diversidad. Eso significa que la diversidad es bastante más compleja de lo que habitualmente las organizaciones consideran. Es decir, esta rueda considera cuatro grandes dimensiones. Primero, la más interna, o la que está al centro, es la personalidad. La personalidad, sabemos que las personas somos complejas, tenemos estilos, preferencias, ciertos rasgos de personalidad. Por dar un ejemplo muy simple, hay distintos tipos de personalidad. Uno de ellos son las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Eso en términos de personalidad marca la diferencia con respecto a cómo las personas nos vinculamos, nos reunimos, nos relacionamos, tomamos decisiones. Y eso ya es una variable de diversidad. Y luego están a continuación las dimensiones internas, que son las habitualmente conocidas, también conocidas como dimensiones visibles, que es la edad, ya ahí está la diversidad generacional, con eh, con los quienes son baby boomers, quienes son un poco más mayores, generación X, luego esos han escuchado quizá la generación millennial, la centennial, que son los más jóvenes, luego está el género, que eso hablado fundamentalmente de hombre y mujer, la orientación sexual, donde ahí podemos incluir a la población LGTB más, que son más de 15 siglas asociadas a la diversidad sexual, donde ahí se ha hecho conocido es la diversidad sexual desde el mes del orgullo. La discapacidad, que eh, es conocida en el caso de Chile como la inclusión, pero vamos a ver que la inclusión tiene un concepto bastante más amplio. Eh, eh, Junto con eso, el origen étnico-cultural y el origen racial, que se entiende también desde la diversidad intercultural o multicultural. Esos son los más conocidos. Sin embargo, también están las más afuera, las dimensiones externas, donde el entorno geográfico, donde la persona vive, los ingresos que tiene, el salario, hábitos personales o hábitos de ocio, religión, si profesan algún tipo de religión y cuál, la educación formal, si tiene algún tipo de estudio, cuál es, la experiencia laboral, cuántos años de experiencia laboral, su aspecto físico también es una variable, y su estatus parental, si tiene o no tiene hijos e hijas y cuántos. Y luego sumarse fueron las dimensiones organizativas u organizacionales, que es el nivel jerárquico en el que la persona se desempeña, su ámbito de trabajo, el sector o la industria en la cual se desenvuelve, minería, energía, educación, etcétera, etcétera. El grupo de trabajo o el área en el cual se desempeña, área de ventas, operaciones, administrativo, etcétera, la antigüedad en el puesto de trabajo, cuántos años tienen. Lo mismo tener 2 meses en un lugar de trabajo, tener 20 años, ubicación física del trabajo, como el caso de usted, Arica, La Serena, Chiloé, eso marca diferencia, y también si tiene algún tipo de filiación sindical, si forma parte de un sindicato, y si forma parte de un estatus directivo para saber si tiene más o menos toma de decisiones. Entonces, sabemos que son más de 20 dimensiones, y además de eso, uno puede hacer el juego de cruzar estas dimensiones. Por dar un ejemplo, no es lo mismo poder identificar y entender a mujeres que sean millennials, es decir, que tengan entre 35 a 25 años aproximadamente, a mujeres que son baby boomers que tienen entre 52 a 70 años. Es decir, ahí estamos cruzando género eh, eh, y edad, y frente a eso entonces nos encontramos con realidades diferentes. Frente a eso, entonces, la diversidad o nuestras diferencias es un mundo nuevo, complejo y bastante desafiante para entender cómo nos entendemos y generamos inclusión en nuestras diferencias. Entonces, frente a eso, ¿qué es la inclusión? La inclusión, en el caso de Chile, se entiende más bien desde la discapacidad, pero la inclusión a nivel mundial se entiende como un concepto más amplio, que tiene que ver con el reconocimiento y valoración de la diversidad como una realidad y también como un derecho humano. Y acá hay una imagen que es bien gráfica, que muestra que la diversidad es una realidad al día de hoy, pero puede generar exclusión en un contexto laboral o en una sociedad. Es decir, que hay personas que son habitualmente, por ejemplo, hombres heterosexuales blancos que están en una línea de trabajo y viven su día a día en el trabajo, pero que hay personas con discapacidad, mujeres, personas de diversidad sexual que pueden tener dificultad para poder ser parte de ese ecosistema laboral, por ende están excluidas.
Y por lo mismo hay distintas legislaciones, como en el caso de la discapacidad, que buscan incentivar a que éstas puedan tener mayor facilidad de ingresar al mundo del trabajo. Y luego de eso está la segregación donde estos grupos, lo que está arriba a mano derecha, donde estos grupos buscan vincularse, participan en algún tipo de fundación, de algún tipo de grupo, junta de vecinos, pero todavía no logran entrar a esta unidad de trabajo. Luego de eso, están integradas en ese contexto, pero, por dar un ejemplo, hay personas con discapacidad que están en el área administrativa, pero nadie conversa con ellas, hacen su trabajo, pero no las hacen participar de las reuniones o de los espacios de almuerzo, entre otros. Y luego está la inclusión, que tiene que ver básicamente con hacer participar a todas las personas, independiente de las características que tengamos, para hacerlas participar de las tomas de decisiones, es decir, totalmente integradas y que nadie se sienta afuera. Por ende, la inclusión es el pegamento que une nuestras diferencias. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la inclusión lo que hace es que estas diferencias se potencian, porque estas diferencias también pueden generar exclusión, pueden generar conflicto. Entonces, saludo a quienes son de, bueno, Providencia, Los Ángeles, Concepción, La Serena, Limache, Quintero, Quinta Región, también Rengo. Muy bien, darle la bienvenida entonces. Entonces, en términos de historia, para entender un poco los desafíos, hay que conocer un poco la historia. ¿De dónde nace esto? Uno podría dar un punto de partida, entre comillas, el año 1960, pero en realidad es harto antes, lo vamos a ver a continuación. Donde en los años 60 la diversidad no era tema. Era tema en el sentido negativo porque era visto como una amenaza. Entendamos que en el caso de Chile, las mujeres, no sé si tienen más o menos idea en qué año empezaron a votar, más o menos, si alguien tiene algún tipo de idea. Es un poquito antes del año 60, pero imaginemos que hubo una época donde las mujeres no podían votar, solamente los hombres. Y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero no fue este siglo, fue el siglo pasado. Pero la historia muestra que la diversidad generaba amenaza. Y en el caso de la diversidad racial, antes era mal visto que personas de raza negra participaran de ciertos bares o ciertos lugares o puestos de trabajo, porque no se vinculaban con personas de raza blanca. Por ende, se buscaba negar lo diferente, ocultarlo y mantener la homogeneidad. Es decir, que las mismas personas que tentaban el poder y el privilegio, básicamente hombres blancos heterosexuales, no se vincularan con otros grupos, ¿no? Y esto sea con la búsqueda de mantener el status quo o mantener las cosas tal cual como están. Y estamos hablando de los años 60 donde ocurrieron algunos hechos que empezaron a marcar la diferencia. Y luego son los años 80 en función de distintas iniciativas, avances legislativos, se empezó a problematizar este tema. A partir de distintos tipos de demandas, visibilización de algunas temáticas. Recordemos, en esa época no había internet. Pero la diversidad se entendía como que causaba problemas, pero sin embargo había algunos grupos que ya empezaron a ser protegidos, como personas de raza negra, en algunos casos la diversidad sexual, eh, probablemente en ese caso, algunos casos la tercera edad, y se buscaba básicamente como emparejar la cancha, es decir, que todas las personas pudieran eh, acceder a lo mismo, pero tratándolas de igual forma. Y ahí, a modo de ejemplo, lo que está en la imagen abajo a mano derecha, no se alcanzan a ver el chiste, pero dice, para lo que, bueno, se ve un pájaro, un mono, un pingüino, un elefante y un par de animales más. Dice, bueno, para una selección justa, todo el mundo tiene el mismo examen, tienen que subir el árbol, ¿no? Es decir, es lo mismo para todos los animales. Sabemos que para el mono va a ser muy sencillo, pero para el elefante no. Entonces no se consideraban las diferencias. Era un trato justo, pero sabemos que eso va a generar diferencias, dado que es más fácil, en este caso para el mono, poder subir el árbol. ¿Me siguen? Y frente a eso también está el que las personas veíamos la realidad de forma distinta. En este caso, la imagen de abajo del medio, una persona ve el 6 y otra persona ve el 9, y ambas tienen la razón. Y eso es lo que problematizaba toda esta temática. Luego de eso ya llegamos al año 2000, donde ya empieza a entrar la diversidad de las organizaciones, algunas multinacionales en Europa, Estados Unidos,
Latinoamérica todavía no, donde se empezó a entender que la diversidad crea oportunidades porque básicamente es como, oh, las mujeres en el mundo de trabajo agregan valor, o las personas con discapacidad no generan problemas, agregan valor, y así sucesivamente, por ende, se da mayor acceso a empleados y consumidores porque eso también permitía que se entraban a diferentes grupos, ¿no? Es decir, que de forma interna tenemos diversidad, podemos de forma externa entender a quiénes son nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros usuarios, es decir, representación de adentro hacia afuera. Y luego eso ya, los años 2010, 2020, ya se empieza a instalar en forma mucho más potente la diversidad, donde ofrecen oportunidades, básicamente, se empiezan a entender las diferencias y las semejanzas entre las culturas, se entiende que esto está asociado a un cambio cultural y también a un aprendizaje, donde la imagen que dice abajo a la izquierda, donde no se trata de tener derecho a ser iguales, porque no somos iguales, somos diferentes, sino tener igual derecho a ser diferentes. Y ahí se habla de un concepto importante que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Y acá hablar de algunos hitos. eh, Gracias, David, el año 58 la votación de mujeres. Muchas gracias. Gracias por la interactividad. Bueno, entonces, cuando uno dice, bueno, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, no, probablemente eso lo saben. ¿Cuál es el origen? ¿Qué pasó? Y acá hay algunos hitos que empezaron a marcar un antes y un después en distintas líneas diversas. Estamos hablando de siglo XIX, mucho tiempo atrás, donde en una fábrica textil en Nueva York, las mujeres ya empezaron a entrar en el mundo del trabajo, pero había desigualdad salarial, había maltrato, no habían baños para mujeres, es decir, habían situaciones que eran de ya derechamente denigrantes, que generó obviamente distintas manifestaciones y el 8 de marzo de 1875 se hizo una manifestación que generó una brutal represión de la policía, desde entonces que terminó asesinando a 120 trabajadores. Obviamente eso generó una bola de nieve donde se empezaron a incluir otros grupos y eso no fue solamente algo de ese año, sino que a lo largo de los años hasta el año 1908 que marcó a través del lema Pan y Rosas, donde mujeres que salieron a protestar por las terribles condiciones laborales que tenían. Eso con respecto al origen del 8M, que sabemos que obviamente no es un día que se celebre, sino que más bien se conmemore, porque no hay nada que celebrar. Luego de eso, cuando hablamos de la diversidad sexual en términos de hito, tenemos lo llamamos el año 69, que fue más o menos la época donde se empezaron a generar los cambios, los llamados disturbios de Stonewall. Stonewall era un barrio de Nueva York donde habían distintos bares que en esa época congregaban ciertos bares particulares y en particular uno que básicamente recibía personas de la diversidad sexual, homosexuales y también drag queens y en algunos casos flexibilizaban con algunas mujeres. ¿Qué pasó? Hasta 1980 había una ley antisodomita que básicamente castigaba con cárcel el que dos hombres tuvieran relaciones. Bueno, y dado que eso estaba todavía a nivel legal presente, se hicieron distintas redadas en ese bar. Obviamente hubo muchísimas resistencias y el 28 de junio del año 69 se llevaron a varios asistentes y alguien se rebeló. Es decir, empezó a haber esta resistencia y él fue el primer como grito de resistencia de, es como nosotros tenemos derecho de poder pasarla bien en un bar siendo homosexuales, heterosexuales, da lo mismo, ¿sí? Y eso generó, obviamente, lanzaron piedras, botellas, hasta que eso obviamente fue conocido, salió en las noticias y de a poco empezó a instalarse que la diversidad sexual era un movimiento que tenía que ser respetado y valorado. Para el caso de la discapacidad, el año 1992 no hay una especie como de hito, movimiento asociado como a redada o violencia en caso de la discapacidad. En el caso del año 92, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de una resolución, lo que hizo fue instalar la promoción de derechos y el bienestar de personas con discapacidad, entendiendo que personas con discapacidad siempre hubo, obviamente, pero en función de distintos estudios se empezó a visibilizar
que la discapacidad no era solamente física, la típica imagen de una persona con silla de ruedas. A veces las discapacidades pueden ser bastante leves, invisibles, y otro tipo de discapacidad como discapacidad mental, como personas con Asperger, el día con, bueno, con síndrome de Down, y muchas otras, TEA y muchas otras, ¿sí? Por ende, se empezó a instalar en el mundo que las personas con discapacidad obviamente tenían eh, derecho a igualdad de oportunidades y al bienestar, y eso estaba en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, y junto con eso, probablemente, no sé si conocen este caso, que este es bastante reciente, el caso de George Floyd. Gracias, Mati, por tu comentario con respecto a las mujeres. Bueno, esto fue un caso bastante bullado que de mi experiencia trabajando en estas temáticas, esto removió conciencias. Removió conciencias por lo brutal. Por quien no conoce el caso, George Floyd entró a un local es como los Oxxo acá en Chile. Este local no compraba cosas bastante sencillas y él intentó pagar con un billete de $20 que supuestamente era falso. Llamaron a la policía y hubo un policía que lo presionó contra el pavimento con su rodilla y lo tuvo así durante casi 9 minutos. Y dado que en esa época ya existía la tecnología, se grabó, lo viralizaron, o sea, el día de hoy si uno quisiera ver el video lo podría ver, y fue grabado con distintos celulares y fue difundido y viralizado por las redes sociales. Y los 4 agentes involucrados fueron despedidos y de hecho fueron procesados judicialmente. Y esto fue bastante potente porque no solamente quedó ahí, hubo distintas manifestaciones y eso está asociado al movimiento, no sé, ¿alguien recuerda el nombre? El Black Lives Matter, sí. Bueno, todas estas situaciones o momentos generan en un sentido un antes y un después, no solamente para remover conciencias, sino que para instalar temáticas que, curiosamente, muchas de ellas tienen que suceder en muertes para generar conciencia, lamentablemente. Y en ese sentido, entonces tenemos otros tipos de hitos, en este caso no hay ninguna muerte, pero tienen que ver con el hecho que hoy por hoy los espacios laborales están compuestos por 4 generaciones. Inclusive uno podría agregar una quinta. En ese sentido, la diversidad generacional, donde estamos hablando de los llamados tradicionalistas, hoy por hoy tienen más de 72 años. Hay empresas que tienen más personas con más de 62 años. Baby boomers entre 52 y 71. Ya tenemos dos. Gen X entre 51 y 37 aproximadamente. Y hay ustedes se van identificando la generación. Luego de eso, la generación millennial entre 36 y 23 aproximadamente. Y centennials que actualmente tienen 22 y 18 lo dejamos hasta ahí porque es la edad en la que uno legalmente puede trabajar, ¿no? En ese sentido tenemos 5 generaciones en la que el cambio generacional, también conocida como la brecha generacional, hace que la diferencia entre generaciones uno puede decir, oye, enriquece, genera genera que las personas mayores aprenden de las menores y viceversa. Sí, pero todo depende de cómo se gestione. Porque, y acá voy a hablar de una experiencia personal sin hablar del nombre de la empresa, pero estas diferencias han generado roce, conflicto, en la que se genera el estereotipo y la estigmatización, en la que las generaciones mayores ah, tratan derechamente de generación de cristal, que probablemente es un concepto que ustedes manejan o conocen, para referirse a quienes son centennials y millennials. Y eso obviamente en términos de trato y al revés, tratan de, no sé, de viejos o de viejas, anticuados, etcétera. Todo ese trato genera que una brecha generacional donde uno parte de la base que eso es una base para el aprendizaje, pero está la contracara donde puede haber resultados negativos. Por ende, en términos de data, el 23% de la población activa pertenecerá
a la generación Z en el 2024, es decir, este año. Y luego eso en términos de preferencia o intereses, así como quienes son baby boomers, lo más relevante es el trabajo y el salario. Para la generación Z, las que son millennials, les interesa fundamentalmente el trabajo remoto e híbrido para tener flexibilidad. No les interesa fundamentalmente ir al lugar de trabajo. Prefieren trabajar del hogar para tener mayor libertad, tener mayor flexibilidad, evitar los tiempos de desplazamiento. Entonces, imaginemos que hay empresas que por temas de naturaleza del negocio tiene que ser un trabajo presencial. Esto es todo un tema. ¿Cómo se resuelve? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y junto con eso, también se ha estudiado que esta generación Z dejaría su trabajo por falta de oportunidades. Es decir, si al año, 2 años, no hay nuevos desafíos, es decir, cambio de rol, crecer la organización, probablemente es altamente probable de que esa persona decida cambiarse en el trabajo. Y por ende, a quienes son mayores lo asocian a falta de compromiso. Y eso genera tensión y genera choque generacional. Entonces tenemos otro desafío, ¿sí? Por ende, en términos de evolución, las cosas van cambiando. Hay otros desafíos que uno podría agregar por un tema de tiempo. No lo he incluido porque hay mucha más información, pero son elementos que cruzándolos obviamente genera que estas son temáticas que son necesarias de abordar. Y otras son las migraciones masivas. Sabemos que en Chile, Latinoamérica, producto de personas que buscan distintos desafíos, productos de lo que ha pasado, sabemos de lo que está pasando todavía en Venezuela y en otras latitudes también, ¿no? Cómo los países se están volviendo cada vez eh, más multiculturales, con distintas nacionalidades, donde sabemos que eso obviamente ha traído y está trayendo efectos muy positivos con personal tremendamente calificado, pero también, y no solamente en temas de delincuencia, ni siquiera estoy pensando en eso, que también lo he traído, pero tiene que ver con eh, explotación en el mundo del trabajo, con estereotipar a la persona de tal o cual nacionalidad. Y acá voy a contar una muy breve historia. Un tiempo atrás, no voy a decir la organización, pero me tocó hacer una capacitación de estas temáticas y yo les hice la siguiente pregunta anónima para que respondieran por internet y les pregunté si había algún tipo de comentario que consideraban que resultaba incómodo o que discriminara a alguien en el área, ¿no? Y dentro de los comentarios habían varios, pero el comentario era Pablo Escobar. Y en un momento le dije, bueno, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a lo que apareció ahí? Y dijo, bueno, yo quiero comentarlo, era colombiano, y quiero decir que, bueno, yo puse Pablo Escobar, quiero decir que me molesta, y lo que estaban ahí el resto, la gran mayoría eran chilenos, y se pusieron a reír. Y ahí en ese minuto se dieron cuenta que a él le molestaba. Eso es lo que para unos puede ser motivo de risa o chistoso, para él no lo era. Por ende, en este caso, la diversidad en base a la nacionalidad puede generar mucho enriquecimiento, absolutamente, pero como contracara, puede generar este tipo de situaciones en términos de trato, por producto de la diferencia en cómo entendemos las bromas o los chistes a propósito del día de hoy, que probablemente han escuchado, el tema de la ley Karim, cómo se ha instalado el día de hoy y problematiza todas estas temáticas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Jolie Black murió por su raza, molesta el término puesto que soportaron muchos maltratos. Las personas aún señalan como generación de cristal, aún no reconocen. Bueno, ahí tenemos cada vez nuevos términos que problematizan estos temas, ¿no? Eh, bien, entonces, este es el seminario, el curso básicamente, puesto que cada tema es todo un tema, se va a enfocar, para que lo sepan, en temas de inclusión o discapacidad y también en temas de género, por lo mismo vamos a dar algunos énfasis para que tengan algún tipo de noción. Cuando probablemente han escuchado el concepto de igualdad de género, la igualdad de género, perfecto. A veces se instala mal la idea de que la igualdad de género no es que los hombres y mujeres seamos iguales. No es así, porque no somos iguales. Somos bastante diferentes.
¿no? Y en esa diferencia lo que se busca que tengamos igualdad de derechos, responsabilidades y sobre todo oportunidades. Entiendo que somos distintos. Y ahí, ¿cuáles son? Si pueden ocupar el espacio del chat para preguntarles cuáles son las principales diferencias que en términos de carrera laboral tenemos a hombres y mujeres, que hace que quizá los hombres tengamos ciertos privilegios que las mujeres no tienen. Como lo ven, se pueden encontrar a través del chat. Por ende, la igualdad no significa que la mujer y el hombre sean lo mismo, porque no somos los mismos, pero no da lo mismo en términos de la carrera laboral el sexo en el cual nacimos. Yo, si hubiese sido mujer, nací hombre, probablemente mi carrera laboral hubiese sido diferente. ¿Por qué? Porque probablemente, bueno, es una decisión, pero probablemente, a mí me encantan los niños, probablemente hubiese decidido ser madre, por ejemplo. Y eso genera una brecha laboral. No es que sea bueno o malo, pero en términos de si fuera una carrera, genera un rezago y obviamente es una mujer que tiene hoy por hoy 3 hijos, que no es lo habitual, pero genera obviamente un desfase de más de 3 años con respecto al tema de prenatal, postnatal y cuidados varios, ¿no? Por ende, cuando se habla de toda esta temática, hay que considerar los intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres. Y en ese sentido, cuando hablamos de beneficios, tratos, consideraciones, necesidades, no se puede tratar a los hombres y mujeres por igual, porque somos diferentes, ¿sí? Y acá están los comentarios, hombre y mujeres, techo de cristal, buen punto, Catherine, eh, que tiene que ver con que llegó un minuto donde las mujeres no pueden seguir creciendo. Es, como es de cristal, es invisible, ¿no? Y ahí está estudiado que, por ejemplo, en puestos de directorio, que en el caso de Chile solamente el 8% está ocupado por mujeres, uno puede preguntarse, ¿son menos capaces las mujeres que son tan pocas? No. Tiene que ver efectivamente con el techo de cristal donde los hombres, me incluyo, no queremos renunciar a nuestros privilegios, porque es un espacio de poder tan concentrado que para que entre una mujer tiene que salir un hombre, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con oportunidades, las mujeres tienen menos oportunidades, tienen menos empleabilidad, como dice Génesis, también la edad de jubilación, más el acceso al mercado laboral, como dice Paola, la discriminación también por ser extranjera, y en términos de en una entrevista de selección, las preguntas que le hacen, ¿no? ¿Qué preguntas le hacen a las mujeres que los hombres no? En una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué preguntas o le han hecho? Si tienen hijos, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes sabían que esa pregunta es ilegal? Si uno estuviera grabando esa entrevista, uno podría demandar a la empresa y la multa a la empresa por la ley Samudio o la ley 20.609. Esto yo lo corroboré con un abogado, por si acaso. Y dice, pero ¿cómo? ¿Todavía la siguen haciendo? Efectivamente, hay muchas empresas que desconocen que no se puede hacer. O aún así, lo saben, pero igual hacen la pregunta. Es una pregunta que es ilegal. Esa es una pregunta que no se puede hacer, ¿no? Que a veces preguntan disimuladamente, bueno, preséntate. Claro, es para que uno diga, bueno, si está casado, separado, si tiene, no tiene hijos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es que no se puede preguntar ni de manera sutil, ¿no? Bueno, y esto es un tema que yo trabajo, pero insisto que no debiera hacerse, pero bueno, esto es todo un tema que hay empresas que sí lo hacen, que sí tienen muy rayada la cancha, capacitan en las jefaturas para que no se puedan hacer y no se pueden hacer, pero hay otras que lo siguen haciendo. ¿Y cuál es el efecto o todavía un gran desafío? Se habla de la igualdad de género. Bueno, el Global Gender Gap Report, que mide la desigualdad de género en el mundo, saca un reporte año a año. ¿Saben cuándo se va a alcanzar la igualdad de género a este ritmo con lo que hemos avanzado? Que uno dice, oye, hemos avanzado bastante, queda poco. Falso. Al año 2154. Y también hay estudios que le preguntan a la gente, ¿usted cuándo cree que se va a alcanzar la igualdad? Hay países que dicen, no, de aquí a 20 años, otros dicen 40 años, 50 años. Es mucho más. Entonces uno cree que ya con lo que se ha hecho es casi suficiente, no falta tanto. No, no es así.
Y eso es porque hay barreras que son invisibles y acá uno dice, ah, entonces acá los hombres somos los culpables. No, como esto es una creación cultural, es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres. Porque el principal motivo que el cual esto no avanza en el mundo tiene que ver con el machismo. Y el machismo, como es una construcción cultural, es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres. Y ahí lo importante es que no solamente que se hagan los diagnósticos, las organizaciones, sino que también tiene que ver con la crianza, porque uno dice, oye, esto cuando se alcanza yo no voy a estar vivo o voy a estar viva. Bueno, acá pensemos en nuestro hijo o nuestra hija. Finalmente es cuál es la crianza que estamos dejando. Y acá probablemente más de alguna, uno es padre o madre, o quizás abuela, no tengo idea, pero acá tiene que ver con el legado que uno está dejando. Y en ese sentido, las nuevas generaciones, si bien son más conscientes, siguen teniendo, puesto que es una construcción cultural, estos temas culturales que toman generaciones en cambiar. ¿Sí? Marla dice que a mí me preguntaron si tenía hijos en un trabajo y cada vez que necesitaba un permiso para ir al colegio me apoyaban 100%. Efectivamente, hay instituciones que son así, conozco varias. Eh, y eso es un cambio, cambio cultural, porque finalmente lo que uno tiene que medir ahí es la productividad, es el cumplimiento. Es como, oye, maneja tú tu tiempo. Incluso es como, oye, no me tengas que pedir permiso. Conozco empresas que el horario de llegada es a las 8:30, pero si llega a las 9, no te pedir explicaciones. Es cosa tuya. Lo que importa es a fin de mes o el tiempo que corresponda, cumplir con lo que se te pide. ¿No? Bueno, a Jenny la despidieron. Bueno, bueno, ahí cuando son causales, si tú tienes cómo demostrar que es por ser mamá de dos hijos autistas, y podrías acudir a la dirección del trabajo. A veces hay situaciones que son tan discriminatorias y están tan normalizadas en algunas instituciones que conozco que es muy contracultural hablar de estos temas. Es como que está mal visto. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, que vamos a ver los datos, tiene que ver con aquellas personas que en relación a sus condiciones o características de salud física, psíquica, intelectual u otras, que son varias, algunas son conocidas, otras no. ¿Cuál es el punto? Es que al interactuar con distintas barreras contextuales, cuando hablamos de contextuales, bueno, obviamente hablamos de la situación de la organización, facilidades, dificultades a nivel legal, las actitudinales que son las más importantes, que es la predisposición que tiene la gente con respecto a las discapacidades y ciertos tipos de discapacidad. Y ahí para contar una pequeña historia, yo que trabajo en estos temas de, bueno, selección de personas con discapacidad, yo le dije, bueno, para tal cargo, recibir un currículum perfecto, qué bien, cuéntanos más detalles. No, es una persona que, y le dije, ambas tratadas, una con depresión y la otra con esquizofrenia. Oh, chuta, pero qué complicado, no, nos encantaría, pero no. Y yo decía, pero al menos date la posibilidad de entrevistar. No, es que ya puros problemas. Yo uno veía el currículum y uno decía, wow, entrevista, rompe la barrera, rompe el sesgo. ¿No? Ya tenemos una barrera actitudinal. Lo otro, obviamente, lo ambiental, donde sabemos que a nivel físico hay fábricas donde pueden tener dificultades para la accesibilidad. Sabemos que para algunas empresas públicas es requisito, pero a veces, no sé, las silla de ruedas no sé, por ejemplo, no caben en el ascensor, distintos casos o ejemplos, personas que tendrían que pedir permiso para deslizarse y no podrían pedir permiso, etcétera, etcétera. Por ende, tienen restricción en su participación plena activa. Es decir, no es que no tengan las competencias o las habilidades, es por su, no es por su discapacidad como tal, es cómo se cruza la discapacidad con ciertas barreras, y muchas de ellas son más bien con respecto a nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Y finalmente, como vimos anteriormente en los 60, la diversidad es una amenaza. Es como, esta persona, no, va a tener una crisis, no es depresiva, no va a funcionar. Es una amenaza, porque esta persona no va a ser productiva, por ejemplo. ¿No? Oye, muy agradecido por su participaciones, preguntas, comentarios. Efectivamente, como dice Alejandra,
o se está privilegiando la conciliación laboral con la familiar. Y eso es una herencia positiva, si bien eso estaba antes, pero la pandemia ayudó bastante en eso, porque básicamente rompió el mito de que no se podía trabajar desde el hogar. Eh, Nicolás dice, he participado en algunos procesos de selección últimamente y en todas las organizaciones me han preguntado si tengo hijos, pero aparte un documento escrito. ¿Eso es legal también? Sí. Yo lo que te recomiendo, Nicolás, no se lo digo a nadie, que sácale foto a eso y llévalo a un tribunal. Y a la empresa la van a multar, la van a sancionar, la van a multar. La otra opción es que si eres algún tipo de influencer, tienes TikTok y quieres viralizarlo, también lo podrías hacer. Pero eso es legal. Conozco varias empresas que todavía lo siguen haciendo. Efectivamente, mucha gente, como dice Damari, oculta la depresión, pero la depresión puede ser funcional. Yo hago clase en una universidad y tengo alumnos que están medicados y les va bien, funcionan. Para mí no es tema. ¿Y qué pasa en términos estadísticos? Esto es un estudio que se hace cada 10 años en Chile. Uy, una de cada 5 personas en Chile tiene discapacidad, sabiéndolo o no. ¿Por qué? Porque uno asocia discapacidad con algo como notorio, ¿no? Y esa notoriedad, cuando hablamos de personas con discapacidad de leve a moderada, ejemplo, personas en silla de ruedas. Y ahí, de acuerdo al carnet que entrega la Cenadis, y el porcentaje correspondiente puede ser leve a moderada, ¿no? Y depende de eso puede hacer más o menos ajuste. Perdón, la severa, corrijo, la severa, que es la que tiene mayor porcentaje. Pero la que es leve a moderada es mayor en términos porcentuales y en muchos casos la persona puede no percibir que tiene discapacidad, pero la tiene, ¿sí? Por ejemplo, el artículo que ahora que nos van a preguntar, la ley Samudio, la ley 20.609, ley Samudio. Pero ¿qué pasa? Hay varios estudios, no solamente ese, que también, claro, uno puede decir, oye, la ley de discapacidad y ahora la ley del 1%, ahora el 2%, incluyendo el gestor de inclusión laboral, que probablemente algo que ustedes han escuchado, ¿se está facilitando? Sí, está ayudando. Pero una cosa es lo legal, pero ¿qué tanto eso permea a un cambio cultural? Y el cambio cultural permea en la medida en que exista satisfacción laboral de, en este caso, personas con discapacidad y junto con eso que perciban inclusión en su puesto. Perfecto, bueno, voy a compartirles el siguiente video. Si quieren, mientras tanto, pueden eh, seguir ahí comentando, pero les voy a compartir el video en honor al tiempo. Acá está el video. Y además te pueden ir comentando con respecto al video.
Bien, ese video, si tienen algún tipo de comentario, pueden ocupar el chat. Voy a compartir en el chat también el link, dado que lo pidió. Ahí está, ahí está el link. Bien, continuamos. Entonces, ¿con qué tiene que ver el video? Bueno, con uno de los grandes desafíos asociados a la diversidad e inclusión que tiene que ver con los prejuicios, los estereotipos, eh, donde, bueno, ONU Mujer es una de las grandes organizaciones que trabaja este tema. Ha lanzado múltiples campañas y los porcentajes de personas que ya sea se enfrentan a creencias estereotipadas o han vivido discriminación es bastante más alto. Si uno lo vincula con la ley Karim, como dato, cerca del 70% de la gente alguna vez ha sido acosada en su trabajo, porcentaje altísimo. Entonces, o sea, si usted, yo leyendo sus comentarios, eh, de que, por ejemplo, pregunta con quién vive y la edad de los abuelos, como vi un comentario ahora, está hablando de una realidad de que debería ser de los años 80 o 90. Pero estamos todavía en el año 2024 y siguen habiendo prácticas que ni siquiera no son deseables, son ilegales. Por ende, todavía tenemos este tipo de prejuicio que, bueno, eso es algo normal del ser humano. Pensemos que según ustedes lo criado, su padre, madre, abuelo, abuela, cuando decía, oye, no te juntes con el viejo del saco o no le hables a extraños, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso es que la diversidad, lo diferente es una amenaza. Por ende, hacer el cambio toma tiempo. Mostrar este tipo de videos ayuda a sensibilizar, pero esto es algo que toma tiempo generar los cambios para que las personas se den cuenta del impacto de nuestras preguntas, decisiones, acciones, y luego eso qué es lo que hacemos para generar los cambios, ¿sí? Ahora, como ustedes también comentaban, esto toma tiempo porque es un cambio cultural, pero los tipos de prejuicios, el objetivo es poderlos identificar para poderlos cambiar. Esto es una de las grandes barreras y desafíos asociados a la diversidad e inclusión. Y en función de distintos estudios, en la medida en que la diversidad y la inclusión se gestione, ahí está lo más importante. Lo que marca la diferencia no es la diversidad como tal, es su gestión, que se gestione adecuadamente. Es decir, que, dicho en forma simple, que se genere inclusión, que todas las diferencias sean valoradas, respetadas, para que todas las personas podamos sentirnos únicas y que se aproveche todo el potencial. Y acá una de las grandes consultoras que ha hecho estudios asociados a diversidad étnica y de género es McKinsey. Ustedes pueden buscar en Google McKinsey como la consultora y ponen estudios de género, van a encontrar múltiples. Acá este es un estudio que han hecho a lo largo de los años, este es un estudio mundial, incluido cada vez más organizaciones, y lo que muestran fundamentalmente es que mientras mayor representación de mujeres en puestos de toma de decisiones, comparando aquellas que tienen más y menos representación de mujeres, hay un rendimiento superior. Es decir, que está asociada a la gestión de la diversidad con mayores beneficios económicos. Porque, entre otras cosas, no es que las mujeres por arte hacen magia, no, es una sumatoria de múltiples factores. Mejora la imagen corporativa, la mujer efectivamente son menos estudiados, son menos aversos al riesgo, toman decisiones más informadas, pueden ver, por ende, en la medida en que su opinión sea validada, esté asociado a el poder entender su punto de vista, y por ende eso, por consecuencia, hay un cambio cultural con una mayor representación, junto con diversidad étnica, que está asociadamente a tener punto de vista de distintas naciones, etcétera, genera un mejor rendimiento financiero. Pero esto no es arte de magia, tiene que ver con un cambio cultural de años. Bien, nos quedan 5 minutos y de ahí que hay algunas preguntas y ahí voy a leer algunos comentarios. Le agradezco su participación. Bueno, la diversidad es una frase que no la saqué en ninguna parte, la inventé yo. Dice la diversidad es una realidad. El día de hoy tenemos organizaciones diversas.
y es innegable. Sería tapar el sol con un dedo. El gran desafío es su gestión. Es qué hacemos con ello y cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos, qué decisiones tomamos en términos de elaboración de una política. Nos vamos a quedar solamente con un cumplimiento normativo de cumplir el 2% de, 2% de personas con discapacidad. Vamos a hacer mediciones de cultura inclusiva. Todo esto tiene que ver con un cambio cultural que toma años, 3 a 5 años, 10 años, 15 años, donde nuestras diferencias y aportes puedan ser apreciados y valorados. De mi experiencia, algunas efectivamente ya han hecho el clic, han hecho el cambio, han decidido ver este tema como una inversión, no como un gasto, y hay otras que avanzan muy lentamente, todavía no creen en esto, no compran este tema, y junto con eso que solamente se quedan en cumplir lo normativo para que no la sancionen, ¿no? Bien, aprovechando que bueno, a las 9 vamos a partir con las preguntas. Yorimar dice, el acoso parte desde la escuela. Exactamente. Si alguien que vivió bullying en la escuela, más adelante va a realizar bullying, porque lo aprendió. O quien hizo bullying después va a ejecutarlo también. Eh, Como dice Alejandra, bueno, buscan un perfil étnico mapuche. Bueno, sí, bueno, ahí tenemos todo un desafío, porque en algunos casos puede ser para poder buscar para un cierto puesto mayor representatividad, pero genera el efecto contrario. Eso es todo un tema. Como también pasa para ciertos puestos de toma de decisiones, donde se busca fundamentalmente una mujer, postulan hombres y también se sienten discriminados. Ay, no es un tema sencillo, ¿no? Eh, claro, como dice Mati, es cómo se integran y valoran las distintas perspectivas para crear inclusión y equidad, efectivamente. Y ahí entonces tiene que ver mucho con prácticas, con instalar prácticas que sean bien vistas, que no sean sujetos de bullying o de burla, porque cuando hablamos de cambiar la cultura, tiene que ver con hacer un ejercicio que es contra la cultura. Gracias por el dato, Alejandra. 23-24 de octubre, Feria Laboral de Inclusión. Muy bien. Bueno, ahora dice que está soltera sin hijo, 45 años. Claro, esa es discriminación, exactamente. Exactamente. A veces le describen, pues dice Paola, por obesidad. No, no un tema sencillo porque hay múltiples variables, pero en la medida que tengamos personas y sociedades cada vez más sensibilizadas, probablemente podemos cambiar la aguja y hacer los cambios. Bien, voy a dejar de compartir, ya estamos en la hora, entiendo que igual hay cerca de unos 10 minutos para preguntas, consultas, comentarios. Eh, Ruth, ¿no estás por ahí? Ruth entiendo que es la que modera este espacio. Sí, docente, aquí estoy. Sí, puede ser de dos formas. Pueden levantar su mano, ya tenemos a alguien levantando la mano, o pueden hacer sus preguntas por vía chat, cualquiera de las dos. Es más preferible que sea levantando la mano para que el docente también pueda escucharlos. Álvaro, Bruna, te voy a dar el pase para que hables. Hola, buenas noches. Estoy muy agradecido. Encontré muy interesante la cátedra de hoy, ¿cierto? Es un tema que tiene cierta competencia en la actualidad, ¿cierto? Una cierta contingencia, es una realidad que hay que visualizar, ¿cierto? Y no dejo de recordar a Kimberly Crenshaw, ¿cierto? Activista norteamericana que hizo este estudio y encontró las primeras bases en cuanto a la discriminación y después ahondó en la violencia y los tipos de violencia. Entonces toma razón todo lo presentado y lo argumentado en cátedra. Pero sin embargo, llega un punto en que aparecen nuevos colectivos grupales, identificando también ciertas problemáticas de violencia social en contra de otros grupos. Y también sería necesario visualizar la gerontofobia.
Creo que es un aspecto, un grupo de la sociedad que está muy discriminado en cuanto a lo laboral y uno eso lo puede ver y es factible en Mercado Libre, Chile Trabajo o cualquier plataforma virtual. Ya una persona de 65 años con experiencia, con buena gestión de calidad de la atención, está siendo excluida. Em, y lo otro importante, el tema de cómo poder lograr una inclusión mutua, donde también ese blanco cisgénero competente se puede incluir. Entonces, enriquecer ambas perspectivas, po. La otredad por un lado, y en el fondo reconocer que todos somos parte de un grupo o una construcción social, o pertenecemos a cierto colectivo. Entonces, ¿cómo logramos esta inclusión mutua? Eso, profesor. Perfecto, gracias Álvaro. Súper interesante tu reflexión. Antes de que lo olvides, agradecerles por haberse quedado hasta este espacio, hasta ahora, las 9 de la noche. Si quieren seguir en contacto, me pueden buscar por LinkedIn, ahí voy a estar, no, me agregan y seguimos en contacto. Mira, Álvaro, de mi experiencia, lo que marca la pauta es la política de diversidad e inclusión, donde la organización decide cuáles son sus focos o sus líneas de intervención. Algunas de ellas como por ejemplo, algunas del retail y cadenas de supermercado que han decidido como foco, contratar personas de tercera edad, de más de 60. Y ahí buscan dar oportunidades para personas que de otra forma quizá no hubiesen conseguido por prejuicios o estereotipos a personas con tercera edad. De hecho, hay varios estudios que muestran que así como personas con discapacidad, personas de tercera edad, que en términos de compromiso tienden a ser más comprometidas que las otras generaciones. ¿Por qué? Porque buscan con su actitud eh, el poder, entre comillas, devolver la mano por la oportunidad. ¿Me explico, no? Es como me dieron un trabajo, me la voy a jugar al máximo. Estoy tan agradecido, agradecida que me la juego por completo, ¿no? Porque quizás sea, quizá uno de mis últimos trabajos. Quizá, no sabemos. Versus alguien que es centennial, ya trabajo mal, total, bueno, tendré otras oportunidades, por ejemplo. Y hay otras que deciden tomar las otras líneas como la diversidad sexual como eje, la diversidad de género, la multiculturalidad. Y por lo general deciden tomar 3 o 4 líneas de trabajo. No conozco ninguna que tenga como eje trabajar con los hombres, porque no es un grupo que históricamente ha sido discriminado, un grupo minoritario, ¿no? Pero llega un minuto donde ya se está produciendo un cambio cultural y se empieza a generar la resistencia desde el otro lado, desde personas que es como, oye, hacen grupo de mujeres y yo como hombre me encantaría participar porque están hablando de corresponsabilidad, por ejemplo. Y ahí la idea es cambiar el foco para poder incluir a todas las personas. Y eso es parte obviamente de una actualización de la política y hacer cambios también en el plan de acción, porque todo esto, como genera cambios, hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha. Sí, Evelyn, perdón, Ruth, dale. Muchas gracias, docente. Igual, ahora viene Evelyn. Evelyn, bájate la mano, no te puedo ver. Evelyn, por favor, levante la mano si quiere preguntar. Ya, di la paz. Hola, buenas tardes. Bueno, yo encontré que estaba súper eh, bien presentada el seminario hoy día y mi pregunta es que cómo podemos llegar a que la inclusión sea más que una palabra, que es lo que se ve en muchas situaciones cotidiana de que aún no está como tan desarrollado lo que es la inclusión y cómo trabajar la diversificación en diferentes ámbitos. Bien, otra vez, Evelyn, creo haber entendido tu pregunta.
En general, la inclusión no puede quedarse solo en la palabra, tiene que ver con un plan, una planificación de cómo generamos que estas diferencias no solamente no nos generen casos de acoso, discriminación, sino cómo generamos valoración de diferencia. Y ahí tiene que ver con un trabajo en la cultura de la organización, en el clima laboral, donde se hagan mediciones permanentes de clima inclusivo o una encuesta de clima donde se hablen con respecto a cómo se están trabajando estas diferencias, qué pasa con la percepción con respecto al buen trato, con respecto al trato justo, eh, y luego de eso que se empiece a establecer planes para abordar estas brechas. Por ejemplo, pasó que ahora nos dimos cuenta que ahora los hombres se sienten tratados injustamente porque tenemos metas para mujeres en puestos directivos. Bueno, ahí entonces, ¿qué plan podemos diseñar para? Y ahí puede trabajarse. Desde lo comunicacional, desde el proceso de evaluación de desempeño. Entonces, es un trabajo permanente de diagnóstico para hacer los ajustes, entendiendo que estos cambios van a generar desajustes y que podamos eh, generar los cambios. Conozco también otras que se quedan solamente en el bla bla, en el discurso, lo que aparece en la página web, y, por ejemplo, estos 2 meses se les dispararon los casos de Ley Karim, porque nunca abordaron un cambio cultural real en el clima, incorporando mujeres en su planta productiva, por ejemplo. También conozco ese tipo de casos. Entonces tiene que haber un compromiso real desde quienes toman decisiones de participar activamente. No es como ya armen ustedes el comité y yo me desentiendo. Tiene que haber participación real y dar cuenta de los cambios. Ah, y perdón, hay un pequeño detalle que se me pasó. Lo voy a compartir. Me dijeron que lo hiciera. eh, que compartiera esto. Para finalizar, bueno, lo comenté en un minuto, pero caso que si quieres ver más información con respecto al curso, ahí está el QR que igual compartieron al inicio. Así que bueno, mientras tanto, no sé, hay más preguntas, consultas, comentarios. Hay una persona más que quiere preguntar, Tomás. Le vamos a dar la oportunidad de que sea el último. Tomás, ya te di el permiso para que puedas abrir todo. Hola, buenas noches. Primero que todo, preguntar ¿por qué hoy en día, si hablamos de inclusión, existe tanto desconocimiento en las autoridades, tanto comunales, sobre la EDLI, la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que hoy en sí son un aporte para la comunidad y no se aprovechan esas instancias más que todo de poder desarrollarse como comuna y darles espacio a los usuarios? Entonces, ¿cómo podemos promover también el uso y la postulación más que todo a estos espacios comunitarios? Gracias, Tomás. Mira, primero que todo, no soy así como experto en las ERLI. No, mi foco en términos de inclusión está más bien vinculado con el sector privado, aun cuando he participado de ciertos pasos formativos en temáticas de género con algunos ministerios. Pero de lo que yo manejo, sí que sirve mi respuesta, es que en general todo tipo de iniciativa pública está asociada a cumplimientos asociados a programas de mejoramiento de gestión, que en algunos casos es un saludo a la bandera, pero en otros casos es prioritario. Entonces la pregunta es, si no están aprovechando es porque no es prioritario, tiene que ver con que hay otros intereses asociados al cumplimiento. Y ahí, de mi experiencia, algunas que le sacan máximo provecho y otras que bastante menos. Por ende, entonces ahí, ¿quién es la máxima autoridad para poder aprovechar esa temática? Habría que preguntar su opinión y si tiene que ver con una partida presupuestaria, ver qué tanto de aquí a fin de año
si hasta diciembre pueden ocuparse los recursos destinados y junto con eso si son suficientes o no. Y ahí lo que haría sería eh, mostrarlos, si no es el caso, mostrar cuáles son los beneficios de otras experiencias positivas en otras comunas y cuáles fueron los resultados. A veces uno cuando ve que otras comunas están haciendo más que la de uno, uno dice, me estoy quedando atrás". Es lo mismo que una industria. Como "Oh, la competencia está haciendo más que yo". Ahí hay algunas que recién toman cartas en el asunto. Espero que te haya servido la respuesta. Bueno, docente, muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha dado. Igualmente, sé que varios quedaron eh, con dudas sobre todo esto, las leyes, eh, todo lo que nos ha enseñado. Entonces, para que sepan, y volvemos a repetirlo como por tercera vez, hay un curso que va a dar el docente, entonces si están interesados pueden ir a ello y buscarlo por ADIPA. ¿Docente quiere decir algo? Sí, a propósito de un par de comentarios últimos, mi nombre es Andrés Moyano, aparece ahí abajo a la izquierda de donde estoy. Para que busquen, bueno, tengo varios cursos en Adipa por si acaso. Colaboro con Adipa hace un par de años, muy agradecido con Adipa, es una tremenda empresa, tremendo equipo, son todos bacanes. Primero, me puedo buscar el LinkedIn para agregarme y estar en contacto. Si se pueden y quieren sumarse al curso, maravilloso, y nos veremos la próxima semana. Y una pregunta que hizo Marisol con respecto a un niño autista, si debe trabajar en su grupo curso o si deben incluirlo. Depende del colegio. Hay colegios que trabajan con personas con discapacidad y lo incluyen directamente. Pero si no es el caso, todo depende de cuáles son los lineamientos del colegio. En algunos casos son excluidos por los mismos profesores o por los mismos compañeros eh, o compañeras, pero debiera incluirse, pero tiene que hacer una inclusión paulatina porque puede tener que ver con sus ritmos de aprendizaje. O sea, de hecho, la PAES para ciertas personas con, eh, con discapacidad acreditado les dan más tiempo para contestar la prueba, por ejemplo. Y eso tiene que ver con que en términos de enseñanza-aprendizaje eh, se le dan ciertos ritmos que está estudiado que así aprende, o en este caso la PAES, puede contestar de mejor forma una solemne. Así que bueno, el tiempo se pasó súper rápido. Muy agradecido a ustedes por haberse sumado, por sus comentarios eh, y a Ruth por el apoyo. Muchas gracias.